empecé a encontrarme muy mareada y ya fui al hospital. Entonces allí me hicieron las pruebas físicas, no identificaron que era un ictus. En Valencia yo intenté que me derivaran a Madrid. No sé cómo explicarlo, pero también hay mucho ego dentro del mundo de la sanidad. Las montañas no son altas ni bajas, las montañas se quieren subir o no. Bueno, hola a todos, estamos en un episodio más de Frontline Lift and Fitness. ¿Qué episodio es? ¿Es el número 20? ¿El número 20 ya? 20. Pues bueno, pues como es el 20, qué mejor que hacer una entrevista especial, ¿vale? A una persona que tenemos aquí, que se llama Diana. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí compartiendo un pedacito de mi historia. El placer es nuestro. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema de lo que le sucedió a Diana. Sufrió un ictus. Y vamos a hablar pues de cómo fue todo, las consecuencias, cómo se recuperó del ictus y todo el proceso hasta ahora, que como la podéis ver pues está perfecta. Sí, la verdad que... ¿Y cómo consiguió hacer un juego Sí, para la exacto. gente con daño cerebral? Así que, bueno, pues que nos cuente ella luego y empezamos. Mason. Yo, Phoenix mixed up. You know I've been trying to tell him that I have been on it from back in the day. Vale, Diana, pues la primera pregunta que queríamos hacerte era la de cómo te sucedió el ictus, cómo pasó, lo esperabas, qué fue. Pues en realidad no, yo en ese momento me encontraba de Erasmus, estaba estudiando la carrera en Valencia y cuando vine en Navidad a ver a mis padres, familia y tal, pues al cabo de los días me empecé a encontrar mal. Síntomas que con 23 años pues no sabes que son de un ictus. Empecé con dolores de cabeza, pero bueno, nada fuera de lo normal que yo percibí en ese momento. Luego también empecé con dificultades al tragar. Bueno, lo estaba asociando como un constipado, como que me encontraba mal, no sabía muy bien identificar todas esas secuelas. Y bueno, pues todo eso fue a peor hasta que empecé a encontrarme muy mareada y ya fui al hospital. Entonces allí me hicieron las pruebas físicas, no identificaron que era un ictus, me diagnosticaron de vértigo y me dieron unas pastillas y me enviaron a casa. Esto es muy grave porque el ictus hay que actuar muy rápido. De hecho, dentro de las primeras 4 horas para minimizar lo máximo las secuelas porque son gravísimas. Pues bueno, me enviaron a casa y estuve como 3 o 4 días con un ictus en la cabeza, yendo a peor. Ahora os contaré exactamente qué tipo de ictus tenía y todo esto. Pero bueno, eso fue cada vez a peor, con un riesgo altísimo de no contarlo. ¿Pero en cuestión de semanas o...? No, fue pues 3 o 4 días que tomándome la pastilla, paradójicamente me volví a atragantar, pero ya fue algo que no podía respirar ni nada. Y ahí fue cuando volvimos al hospital y aún así esperaron 24 horas para hacerme un TAC y diagnosticarme bien. O sea, imaginaros, de 4 horas a lo mejor pasó pues una semana más o menos, hasta que me metieron en la UCI. Tuve que esperar 24 horas más para que vinieran de Elche los neurocirujanos, porque en DNA no hay unidad de neurocirugía. Otro problema, depende de tu código postal en el que vivas, tienes acceso a una sanidad u otra, y eso no debería ser así, porque todos pagamos los mismos impuestos. Y la pregunta que tengo es, ¿no hay ningún protocolo médico a través del cual se pueda identificar el ictus rápidamente? O sea, que digan esto es ictus y tienes que hacer así. Claro, hay un protocolo súper estandarizado. Además, yo sé cuáles son las pruebas y lo veo solo entrando por la puerta. El problema es tropezarte con un médico
que sea competente. Y evidentemente lo que me pasó a mí, pues no, es que, Claro. vamos. Sí, 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 claro, claro, se claro. atendieron solamente al síntoma que tenías y atendieron ese síntoma sin pensar Se en que... equivocaron 100%. De hecho, ese médico me remitió al otorrinolaringólogo Hostia. y el otorrino tampoco hizo las pruebas correspondientes, Ujú, entonces me hizo una maniobra porque como se suponía que tenía vértigo, ujú, se supone que tienes unas piedecitas del tímpano fuera sí. y te las tienen que volver a meter, y para eso te hacen una maniobra que te tumban en la camilla y te cogen la cabeza, te levantan, O te sea, hacen así. O sea, yo me levanté allí, no me quedé en la camilla de milagro. madre mía. Ostras, O madre sea, mía. entonces tengo para escribir un libro. Ya, Madre ya, mía. o sea, ya se ve ya. ¿Hay Y alguna manera de prevenir el ictus? Sí, sí, por supuesto. sí, El ictus se puede prevenir muchísimo, más de un 80%. Todos sabemos cómo, pero falta implementarlo en nuestro día a día, que es la alimentación, el deporte y el estrés. Son los principales factores de riesgo del Del ictus. ictus. el estrés diario, ¿no? Que puedas... O sea, que vamos, Sí. si ahora la sociedad en la que vivimos es toda Sí, estresante, con es todo estrés estrés. está. O sea, y... El estrés Mm, es un veneno a ujú, día de hoy en la nueva sociedad para derivar enfermedades como el ictus, Alzheimer o, bueno, las Mm, enfermedades sí. modernas más prevalentes ajá. de hoy en día. Y después de todo el tiempo que pasó, que fue fatal, las secuelas, dependiendo del momento en el que identificas el ictus y te lo atienden, te lo cogen a tiempo, en tu caso las secuelas serían graves, Bueno, en mi caso, gravísimas, pero el tema es que Ujú, no acabó ahí. El tema es que yo estaba en la UCI, súper medicada, menos mal que fui consciente de todo el proceso, porque no me preguntes por qué pedí una segunda opinión. ujú, Yo vi ya que las cosas ahí no estaban ujú, funcionando bien, yo necesitaba una opinión en la cual me sintiera segura, mi vida estaba pendiente de un hilo, y a través de un amigo que también tuvo un ictus, que era médico, el Hospital de Valencia del Clínico, que tiene un equipazo impresionante de neurocirugía, que llevan muchísimos años trabajando en el tema del ictus, ujú. cogieron mi caso, lo estudiaron y me dijeron: Diana, que no te toquen, te vamos a derivar a Valencia, te vamos a reclamar desde aquí. ¿Por qué? Porque la sanidad pública, pero si tú dependes de una ciudad o Mm, no Sí, de puedes la zona. moverte, te tienen que derivar a Alicante o Ujú, demás. Da igual ujú, que los médicos y el equipo estén más o menos especializados en tu caso concreto. No, tú perteneces a un sitio y te derivan a tal sitio. ujú. Entonces, ¿qué hice? Tuve que empadronarme en Valencia. ¿Qué dices? Bueno, pasaron 15 días Ujú, y todo eso, obviamente, yo estaba en la UCI, sí, mi hermano que estaba estudiando en Valencia claro. consiguió hacerlo, y suerte que yo estaba estudiando ¿Qué en Valencia y dices? tenía un contrato de De alquiler, alquiler, claro. entonces pude hacer todos esos trámites Ujú. esperando una operación de máximo riesgo que no sabían hasta que no llegara a Valencia si me intervenían de urgencias, si tenían que esperar, bueno, O sea, toda contrarreloj. una incógnita y todo contrarreloj. Exacto, y todo papeleos y burocracias, que es Ujú, el principal problema que tenemos en los sistemas ujú. de Madre este mía. país. Sí, 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 sí. Entonces, si a una persona, yo qué sé, que de León, por ejemplo, donde soy yo, que venga aquí a Valencia a vacaciones, le pasa eso Tienes que entrar por, el truco es entrar por urgencias. en Ujú. urgencias. En urgencias y de ahí Sí, ya... por urgencias se atienden en todos los sitios. De hecho, eh, mis últimos años estuve en Madrid haciendo las revisiones, porque en Valencia me operaron, salió todo bien, Ujú, pero yo tuve recaídas. ujú, Recaídas que en Valencia no me daban, diremos, una explicación coherente, o que yo consideraba que era coherente, porque había algo ahí que no sabía muy bien qué era. ujú, Y entonces, ¿qué hice? Me fui a Madrid, entré por urgencias al hospital que yo quería, porque sabía que había un médico ujú. referente europeo del Sí, tema del ictus, sí, sí. y ya está. O sea, te tienes que buscar las castañas
Sí, sí, del fuego. ¿Y, madre y mía. Pero cómo fue, o sea, al ir esto funciona así, ¿eh? O sea, es así Me quedo... todo seguido sin sentido. y a Madrid, claro, te tuviste que buscar la vida, quedarte allí o también te tuviste que empadronar Claro, o... también a través de contactos, un Sí, sí, médico, pues al final es que esto no debería ser así, claro, Claro, porque, claro. sí, sí. Oye, al final todos somos, claro, te podrían tener que atender en cualquier lado y sin hacer ningún Ujú. papeleo. exacto. Y más que tu vida Y más. depende Claro, claro. del resultado de una Claro, operación yo cuando que... tu vida está dependiendo un hilo, te buscas la vida, Claro, pero claro. Ujú, lo que haga falta. ujú, Entonces tuve que moverme muchísimo. De hecho, en Valencia yo intenté que me derivaran a Madrid. ujú, Eh, eh, no sé cómo explicarlo, pero también hay mucho ego dentro ujú. del mundo de la sanidad. Y tienen que entender que tu vida mm, depende de ti, las Las decisiones que decisiones tú que tú tomes. tomes, Claro, claro. claro. Viene una persona a mí con Entonces, una cosa así y la decisión que yo... Para esa persona es la más importante de su vida. O Claro, sea, claro, pues total. no me firmaron un papel Claro. para que me fuera a Madrid, por eso tuve que entrar por 15 días e Madre irme por mía. mi cuenta. Madre mía. Y todo esto lo sé porque tuve una reunión Ujú, con Sanidad, con la Generalitat. O sea, ujú, no os imagináis la de vueltas que tuve que dar. Y me dieron ese papel y me dijeron que sí, que podían derivarme. De hecho, hay pacientes, por ejemplo, temas de operaciones de pacientes que no pueden introducirle sangre, ¿no? ujú, Hay una religión, ¿no? Sí, Que, por religión. ujú, exacto, y los derivan, esos sí que los derivan, pero ujú. a los demás no, a los Anda, que se madre mía. interesa. Sí, sí. Entonces hay hospitales que están especializados en hacer operaciones de Ujú. este tipo y entonces sí que derivan. Ajá, Pues si derivan a esos, Sí, pueden deriva a derivar todos, a claro. claro. otras Y, cosas. y todo eso sucede después de entre la operación y el periodo de rehabilitación. eh, claro, tienes recaídas, o sea que mientras te estás rehabilitando, recuperando con todo lo que eso conlleva, además tuviste que ir a A Madrid. Madrid para Exacto. poder eso. Sí, sí, o sea, fue una Ujú. historia a contrarreloj y de mucho tiempo, de Claro, años. supongo que tu familia también jugó un papel importante, ¿no? En todo ese tramo que va, eso, Fundamental, mi fundamental. familia básicamente era la que me apoyaba en todo. Ujú, Yo, por suerte, fui consciente y iba tomando esas decisiones sin consenso ujú, de la familia, pero fue un apoyo ujú. fundamental. Vale, ajá. Tener tan cerca a la familia, tener ese círculo Claro, de el círculo. personas que te arropan, te ayudan y van Ujú. hasta el final contigo, Sí. es importantísimo en esto tan crítico, pero en el Ujú. día a día, ¿no? Ajá. De Y, cualquier y una vez persona. asimilaste todo esto que te ha ocurrido, el, digamos, el post-ictus, ¿cómo tú asimilas el post-ictus? Dices, o sea, ahora mi vida va a cambiar. ¿Cómo enfocas la vida después de...? Vale, pues a ver, yo llego a Herencia, me estoy 2 meses en el hospital esperando esa operación porque los médicos consideraron que tenían que esperar el momento adecuado. Fue una operación totalmente invasiva, me abrieron, entraron, tal. ¿Y qué pasa? Que te operan, tú a nivel de secuelas vuelves atrás. Yo, por ejemplo, tenía no podía moverme ni caminar, dejé de andar, Mm, dejé de comer, comía por una sonda, por la nariz, no podía apenas hablar, perdí como 15 kilos, yo pesaba 60, pues perdí 15, pues me quedé vale. bastante. Ujú, Sí, sí, sí. em, Luego tampoco veía doble, ujú, bueno, muchísimo cansancio, estás bastante cao en ese momento. En esas condiciones esperé 2 meses, me molestaba muchísimo el ruido, ujú. me molestaba muchísimo la luz, entonces básicamente estaba como Encerrada. en una cárcel. Sí, Claro. sí, O sí, sí, sí. sea, Y psicológicamente, imagino, porque claro, a mí no me ha pasado, pero sería como tocar fondo y decir, o subo para arriba o me quedo aquí, ¿no? sí, tocar fondo, pero el más fondo de los fondos, porque, no sé, fue un momento que tuve que mirar mucho para adentro, para
poder activar mecanismos que me permitieran estar bien Ujú, dentro de todo esto ujú, Mm, y confiar también en los médicos en ese momento, porque sin duda en mi vida estaba en sus manos en ujú, ese claro, claro. momento. Entonces, yo lo único que podía hacer era estar tranquila y no alterar más todo lo que me estaba pasando. pasando a través de nervios, estrés. Entonces, Ujú, ese momento, a pesar de eso, fue un momento de mucha paz mental para ujú, mí, porque es un golpe de realidad bestial. A esos 23 años se te van todas las tonterías De de la golpe. cabeza de todo Hombre, de golpe claro. golpe. Mm, y te quedas con lo esencial, con lo más importante de la vida y disfrutar de esos momentos tan importantes, porque yo no mm, sabía después de la operación si iba a poder contarlo o no, ujú, con tu familia y estar bien, tranquila y confiar. ujú. Claro, claro. Imagino que a partir de ese momento reseteas y empiezas a plantearte o pasos o mecanismos o propósitos personales, ¿no? Decir, pues voy a llegar hasta aquí, si llego hasta aquí otro un Es poco más. eso, ¿Cómo es ese, la cómo es re ese? el proceso ese de rehabilitación. Sí, Sí, bueno, tú en el misma. tema de rehabilitación también hubo otro hándicap, que es que Sí, yo estaba pasó de todo, macho. Eso está aquí. sí, yo estaba en Valencia, entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento obviamente dependía 100% de mis padres para absolutamente Entiendo. todo, Ujú, porque yo, por ejemplo, la parte derecha la tenía totalmente paralizada, pues no podía hacer mi día a día, no podía andar, iba en silla de ruedas, tienen que ducharme, tal, lo de siempre, ¿no? Sí, sí. Entonces, em, yo vuelvo a Denia, a casa de mis padres, como ellos tienen padre ahora en Valencia, otra vez la burocracia de darme rehabilitación ujú, en Denia, pues papeleos claro, por medio que claro. duraron 2 meses. La rehabilitación la tienen que empezar a hacer en el hospital. Sí. Sí, imagínate, no es que estoy 2 meses en hospital, me operan 15 días más, no, es que encima tardan 2 meses en Ujú, darme la rehabilitación hacer- en Madre Denia. mía, en Denia. terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo he estado muy ligada al deporte desde toda la vida, yo tenía muchísimas ganas de vivir. Y en ese momento también cayeron en mis manos varios libros de historias de personas que habían pasado por lo mismo, que se habían recuperado y demás. Dije, ostras, yo Ujú, puedo volver a recuperarme, a volver a retomar en mi vida. ujú, Y en ese momento, pues empecé, pues de manera autónoma, totalmente, pues por mi intuición, leyendo mucho, ujú, investigando neurociencia, alimentación, ujú, rehabilitación, pues empecé todo ese proceso de aprendizaje autónomo, diríamos, y empecé a andar gateando. ujú. Empecé, pues, Desde cero. sí, sí, tal cual. Y los médicos, el fisioterapeuta o el que te rehabilitaba, eh, ¿te desaconsejaba eso o sí que no le parecía bien, le parecía mal? Porque hay médicos que dicen: "No, no, eso no lo puedes hacer". Y tú dices: "No, a No. ver, no puedo hacer". Yo, Eh, claro, yo cuando llegué a rehabilitación 2 meses después, yo ya andaba, ya comía, ya y hablaba. todo porque te habías propuesto tú por tu cuenta, Exacto, claro. claro. Yo Mm, estuve, bueno, hacía de todo en mi casa para activar toda esa parte derecha, mm, para activar pues todo mm, el tema de andar. La silla de ruedas me duró 24 horas. Dije, Bien. mira, empezamos por ahí, no la cojo. O ujú, sea, ya Sí, está, sí. quiero ir al baño, pues tardaré el primer día 1 hora. ujú, Pero el Mm, segundo día tardaré media hora, al mm, siguiente 15 minutos. Quiero ujú, sí, decir, sí. tenía todo el tiempo del mundo claro. para pues, poder poquito Poco a a poco poco. ir Ujú, mejorando. muy Entonces yo bien. me hice como planning Ujú, en mi horario ujú, fue para mí un proyecto personal. ujú, Entonces, en todo momento yo tenía una serie de actividades y de cosas que iba haciendo a lo largo de todo el día. ujú. Sí. También pues la motricidad, el tema de escribir, Mm, bueno, un montón ujú, de cosas que me ayudaron pues a poder recuperarme tan rápido ujú. y fue tan importante porque si no hubiera sido así, pues igual yo no hubiera tenido la capacidad de recuperarme. Mm. ¿Cuánto se dura una recuperación, digamos, normal de un ictus?
puede ser, depende de las personas, claro, supongo, toda la vida. toda la vida. Quiero decir, una rehabilitación, em, tú al final lo que tienes que hacer es integrar en tu día a día, al igual que vas al gimnasio para estar saludable, Sí, haces CrossFit, bici o lo que sea, tú al final tienes que integrar una serie de cosas en tu día a día para mantener esas capacidades, ya sean a nivel físico o cognitivo, ¿no? Ujú, sí, Entonces, una persona sin ningún tipo de dificultad o de patología, pues lo tiene que hacer para tener una vida saludable, pero cuando tienes este tipo de episodios todavía es más importante. ujú, Entonces, hay una fase de rehabilitación más intensiva al principio que puede durar pues alrededor de 1 año, 2 años, dependiendo, ujú, mm, pero luego al final yo tengo que estar haciendo deporte. Yo, por ejemplo, estoy 2 semanas sin llevar una actividad física, ujú, sí. digamos, alta, no sé, y yo luego al andar o al hacer qué tipo de cosas me lo noto. ujú, Notas que bajas un poco, Muchísimo, sí. ujú. Vosotros lo notáis un poco más a lo largo de los años cuando vais cumpliendo Sí, sí, pero en nuestro caso es más inmediato. ujú, vale. Estás un tiempo y que no pasa nada, luego Mm, te mueres otra claro, vez y vuelves otra vez sí, a... ujú, Pero tienes que llevar ese mantenimiento de forma sistemática ujú, siempre. siempre, claro. Y adaptada también a la edad también, ¿no? Como dices. Pero lo digo sí. yo porque yo lo noto. O sea ¿Qué que deportes practicaste tú para la rehabilitación? Porque también te he visto que haces CrossFit, te he visto con la bici mucho también. ujú, Sí, sí, sí. Bueno, digamos que los límites al final se los pone uno mismo. Yo soy una persona que hasta que mi cuerpo no me dice hasta aquí, yo lo intento. Mm, ujú, Todo, siempre. Y bueno, al final es el tener esa curiosidad de aprender, ¿no? ujú, de Es aprender. súper importante en la rehabilitación. Hay unos periodos que se llaman mesetas, que tú te vas recuperando, así diríamos, pero llega un momento que te estancas. Entonces, ujú, esos momentos hay que identificarlos muy rápido y cambiar rápidamente a otro tipo de actividades o ejercicios. ujú, Entonces, yo eso lo sabía muy bien, lo identificaba muy rápido, entonces iba probando todo el rato un montón de actividades, pero yo siempre he hecho de todo, he jugado ujú, fútbol, balonmano, he jugado tenis, he jugado, no sé, Claro, he de hecho bici, ujú, eh, cualquier deporte ujú, que os podéis imaginar, yo creo que lo he practicado. Entonces, me salía muy natural, ¿no? ujú, Diríamos, ponerme esos retos, ir ujú, cambiando de deporte constantemente. claro. Y prácticamente en la rehabilitación, pues mira, por ejemplo, el Pilates fue el ujú. primer deporte, digamos, que ¿Qué hice hiciste? justo, o sea, empecé el Pilates 2 meses después, o sea, justo cuando empecé la rehabilitación, empecé el Pilates. Pilates. Ujú, Y es fundamental tener tu fisio y tener tu seguimiento y demás, pero al final creo que los entrenadores personales que tengan la capacidad de formarse en diferentes patologías es ujú, muy importante porque cuando más deporte consigas hacer con un buen acompañamiento, ujú, obviamente, pues vas a poder rehabilitar, al final vas a poder claro, rehabilitar más, al Claro, claro. final tú vas al fisio 2 veces a la semana. claro. De un Sí, ictus no te recuperas 2 Mm, veces a la es semana, una claro. 2 horas. Tienes Ujú, que estar pico y pala, claro, ujú. total. 24 horas, todos los días. Sí, 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 sí. Ah, Entonces, tú, ¿recomendarías a las personas, a lo mejor, no que tengan un ictus, sino en general, que cuando tienen algún tipo de patología, lo que te dice el médico está bien, lo que te dice el fisio también está bien, pero no puedes dejarlo ahí? Me refiero a lo que te he comentado antes, dice: "Eso no puedes hacer, como me ha dicho que no puedo, no lo hago". al final, Eh, el sistema sanitario te cubre mm, una parcela, mm, pero esa parcela no cubre todas las necesidades claro, de De un tu ictus. cuerpo. sí. Entonces, Mm, la rehabilitación, a lo mejor las primeras fases, pues a lo mejor que el fisio esté más presente es importante, pero que el entrenador personal esté en contacto con ese fisio sería lo ideal, Buah, ideal, eso sería, claro, claro. sería genial y espero que poco a poco se vaya cada implementando. vez coordinando mejor Coordinando, claro.
porque luego al final el sistema sanitario deja de estar. Entonces Mm. tú tienes que pasar a la vida La real vida. y la vida real es el Sí. gimnasio. Y entonces hace falta, por un lado, que los especialistas de entrenamiento estén más familiarizados con todo el tema de patologías y más, que hay una gran variedad, ¿no? Puede ser ictus, pero puede ser autismo, puede ser Sí, sí, sí. parálisis Claro. cerebral, puede ser muchas cosas. Y el CrossFit, el Pilates y todas las actividades que podemos hacer pueden ayudar. No te imaginas cuándo, Tanto. porque al final son los que van a permanecer durante un largo En el periodo de tiempo. tiempo Claro, Claro. claro. y Sí, eso sí. es lo que te da la seguridad de que esa persona siga evolucionando hacia el futuro correctamente, ¿no? Vale. Queríamos hablar también del tema de Cedario. ¿Cómo se te ocurrió la idea de Cedario? Cuéntanos un poco del juego. Sí, pues mira, es una metodología de entrenamiento cognitivo. Yo ahora diríamos que lo que hago es entrenar en vez de los músculos del cuerpo, los músculos del Del cerebro cerebro. claro. para personas que tienen diferentes patologías, ictus, Alzheimer, Parkinson, síndrome de Down o autismo, hiperactividad. Trabajamos tanto con población infantil como adulta y todo surgió porque cuando yo estaba en el proceso de rehabilitación, sobre todo en logopedia y neuropsicología, que se encargan más de la parte de los músculos del cerebro, que al final es el lenguaje, la atención, memoria, funciones ejecutivas, que al final está hiperligado a tu actividad física Claro. también, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí. si en una actividad física conseguimos combinar la actividad cognitiva, ya es, vamos, Sí, sí, sí. la Sí. persona tiene una capacidad de entrenamiento muchísimo mejor. Pero bueno, creo que ahora todavía está un poquito más separado esto, pero es bueno hablarlo para que se vaya cogiendo conciencia y se vaya integrando. Entonces, en ese periodo de rehabilitación, dentro de las terapias, yo veía que utilizaban juegos genéricos que podíamos encontrar en cualquier tienda, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué librería, a lo pasa? mejor, sí. Que esos juegos no están diseñados para una rehabilitación, entonces obviamente tienen muchos problemas de diseño, de usabilidad, de claridad. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesionales tienen que invertir muchísimo tiempo en adaptar esos materiales. Claro. Entonces, profesionales están para intervenir. Entonces, es como un neurocirujano. Tiene un bisturí perfectamente diseñado para poder hacer su trabajo correctamente, ¿no? No tiene una sierra Claro. de tarar, por eso. Claro, 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 claro. claro. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? Pues es una metáfora, ¿no? Pero para que lo entendáis, que un neurólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, pues también tiene que tener esas herramientas que estén súper optimizadas, que faciliten su trabajo y que estén diseñadas pensando en cuáles son las necesidades del profesional y de la persona Claro. que tienen delante, porque hay muchísimas limitaciones, tienen que ser materiales inclusivos y todo esto, pues a nivel de diseño y de producción y fabricación, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo en ese momento volví a la uni, cuando me recuperé, y, y dije, ostras, voy a hacer ahora mi proyecto final de carrera, pues de toda la experiencia que he vivido, de todo este feedback que he ido oyendo durante todo este tiempo, pues estuve con el equipo de neurorehabilitación de la Asociación de Daño Cerebral de Valencia, les propuse hacer un proyecto desde el punto de vista del diseño, cómo podía ayudar a mejorar esa calidad de vida de las personas y al final desarrollamos una metodología de entrenamiento cognitivo junto con todo ese equipo. Entonces estuvimos alrededor de 6 meses, un año, haciendo prototipos, investigando. Lo bueno es que teníamos también ahí a los usuarios que íbamos Que van probando con probando con ellos. ellos. Exacto, entonces sí. fue una experiencia muy divertida donde se generó un vínculo de diferentes especialidades, tanto en el ámbito de la sanidad, de la fabricación, del diseño. Claro. Creo que ahí es donde salen realmente proyectos multidisciplinares
que realmente tienen un impacto que grande, que ¿no? pueden ayudar a la Ujú. gente. ¿En Exacto. qué consiste el juego? O sea, ¿cómo tienes que hacer? Pues al final es como si entras a un gimnasio y tienes todas las Ujú. herramientas para trabajar todos esos Ujú. músculos. En nuestro caso es una cajita Mm, que tiene pues diferentes piezas, imágenes, palabras, sílabas, letras, iniciales, y con todo esto generamos una variedad de cientos y cientos de actividades cognitivas Ujú. de todos los niveles. Trabajamos desde niños con 3 años a adultos, incluso altas capacidades. Yo ahora mismo Ujú. podría poner Sí, dos sí, sí. actividades cognitivas que fueran un súper reto para vosotros. Y como es un material tan versátil, pues realmente se puede utilizar para tanta variedad de población. Ujú. Creamos juegos pues con esos elementos donde trabajamos pues todas las áreas del lenguaje, Ujú. atención, Ujú. memoria, en fin. Ujú. La verdad que la metodología del juego es una metodología como muy, muy interesante, ¿no? Para activar todo ese tipo Ujú. de funciones. Ajá. vale, vale. Entonces estaría dirigido para toda la población, ¿no? O sea, Sí. está ideado para que sea más fácil, bueno, más fácil, más a nivel usuario, ¿no? Que no haya ningún problema ni complicación. Claro, nosotros digamos que cuando nacimos en el 2018, lo que hicimos fue, al identificar ese problema de los materiales, de los profesionales, quisimos con este material mejorar las herramientas de intervención, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa? Que luego identificamos que en el ámbito del hogar no Ujú. habían, claro, lo que os comentaba antes, cuando acaba la rehabilitación sanitaria, que Ujú. tampoco llega a cubrir Es- lo que debería, no. ¿qué pasa? O Mm. sea, necesitamos formación, conocimientos y herramientas en el ámbito del hogar Ujú. para poder seguir trabajando. Es lo Claro, que te claro. decía, esto no es que te rompes un brazo, te Y, recuperas y ya y está. fin, Y ya ¿no? Claro, está, claro. Esto es claro. algo que hay que ir llevando de forma sistemática e integrando en Ah, el día a día. sí, como tú decías que es toda la vida, pero bueno, al que le gusta entrenar, Exacto, hay que cogerlo no lo como va a ese dejar, concepto claro, de no lo va a dejar, entrenamiento. Claro. más o menos, o conforme la edad le permita, pero no va a dejar de entrenar. En este caso sería lo mismo, tanto mentalmente como físicamente, Sí, no dejarlo. pues Joder, hicimos un programa que interesante. se llama Decenario Gym para familias, donde cogemos este juego y lo introducimos en el ámbito del hogar a Ujú. través de un programa. Es decir, que la familia tiene sesiones online con nosotros una vez por semana Ujú. Mira. y hacemos como entrenadores personales, pero de cerebro. Ujú. Les hacemos una planificación de actividades en Ujú. función del diagnóstico, patología que tengan, y vamos trabajando con ellos, pero vamos trabajando con la familia, Ujú. principalmente para Para capacitarlos. enseñarles a ellos. A Exacto, ellos, para claro. que ellos, Ujú. cuando hacemos un proceso de 3, 6 meses, desaparecemos y ellos ya tienen la herramienta, tienen los conocimientos y Ujú. tienen la guía para saber Qué bien. con el planning de Ujú. entrenamiento cada semana. Pues no se diferencia tanto del CrossFit. Tú No, no, cuando tú entrenas tienes tu programación con tu entrenador Sí, que sí, está, sí. el mío está en Australia. O Claro, claro, sea, no, le sí, envío sí, un sí. vídeo de cómo hago el clean and Te jerk y dice, me esto dice está el bien. feedback, esto tienes Claro, que separar más los pies, es tienes que más yo que... me he inspirado Eso, 100% de eso. sí, Es sí, decir, toda esta idea sí. viene Ujú. del tema de entrenamiento Sí, 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 físico. claro, y en CrossFit es que es lo que más se hace, porque todo el mundo a lo mejor tiene su box en casa para entrenar porque no puede desplazarse, pero tiene un entrenador, le envía el entrenamiento, le envía vídeos de cómo claro. lo hace Sí, y sí. pues vale, pues ahora vas a Seguimiento cambiar esto, online. vas a tal. Pues, Claro. joder, me parece Pues igual, igual, igual. interesante, muy interesante. ¿Te han dado opinión tanto logopedas del juego? Porque yo, por ejemplo, mi novia es logopeda y lo usa, el decedario. Siempre me dice, el juego está muy bien. ¿Te han dicho que muy bien los logopedas? Sí, sí, en general, yo la verdad que estoy muy, muy cerca del día a día, tanto de los especialistas como de las familias, para recibir todos esos inputs y siempre ir mejorando. El material es un material que está variado científicamente por el equipo de especialistas de IRENEA. Ujú. Entonces ha pasado por unos procesos clínicos para realmente determinar, y esto es complejo, ¿eh? No Mm. todos los Ya, ya, ya. materiales pasan todas estas pruebas, es para mí un gran hito. De hecho, hace
unas semanas estuvimos presentando todo este ensayo clínico en el Congreso Nacional de Neuropsicología, en el Sí. Congreso también Nacional de Neurorehabilitación. Y yo, que no soy, diríamos, directamente del gremio, obviamente tengo un equipo de Ujú. neuropsicólogos, logopedas Qué y bien. Ujú. demás Sí, que sí. me acompañan en todo este proceso, porque al final he aprendido muchísimo y aprendo muchísimo de todos ellos, pero creo que esa unión, tanto de las familias, de los especialistas, Sí, de las personas que necesitan rehabilitación, es fundamental, de las instituciones, Ujú. de empresas, es fundamental para que se generen todas estas conexiones y que se puedan desarrollar protocolos, que se puedan desarrollar programas, Ujú. sí, herramientas sí, 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 y Sí. que todos mejoremos, ¿no? Y sí, bueno, en el caso de logopedas, es el cliente que más tenemos, que más Ujú. compra el el material juego, y bueno, tengo millones de mensajes por mail, por WhatsApp, dándome la qué bueno. enhorabuena Enhorabuena. Ujú. y la verdad que estoy muy agradecida porque para mí el que un profesional te, te evalúe con esa rigurosidad, pues Ujú. es el mayor premio, ¿no? Que Claro, te claro. pueden dar. Imagino que es Claro, satisfactorio, es satisfactorio, ¿no? claro, Después de haberte recuperado de una cosa así, que la gente pueda utilizar toda esa lo que experiencia has y todo lo que has creado, creado claro, para poder mejorar. para ayudar a la demás gente, Sí, claro, claro, sí, sí. está. Qué interesante. Teníamos otra pregunta. ¿Recomendarías algún libro a la gente que a lo mejor le ha pasado recientemente para que empiece a leer o a informarse Informarse de de todo todo. el tema? Sí, yo creo que, bueno, hay dos partes, ¿no? Una Ujú, parte más profesional, que Ujú. te puedes formar y demás, y luego otra parte más vivencial y experiencias de personas. Yo recomiendo empezar por ahí para un poco que te inspiren. La verdad Ujú. que a mí me dio muchas fuerzas en ese momento que a nivel psicológico estás tan delicado, sí, diríamos, porque tu vida de repente se para Ujú. eh, con un puñetazo, o sea, es sí, que es sí, sí, sí. algo De golpe. drástico que el Sí. cerebro necesita un tiempo para poder asimilar. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, hay un libro de Silvia Pascal, que es una actriz muy conocida, Ujú. que también le dio un ictus, de hecho Sí. estaba en los Goya Sí, cuando sí, 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 le sí. pasó. Sí que me claro. Sí, Cuenta una sí, claro. historia muy real, muy Sí. bonita, muy Mm. sincera y me parece muy chulo. Luego también hay otro libro que me ayudó mucho que es El hombre en busca de sentido, Ujú. que es un psicólogo y psiquiatra que estuvo encerrado en los campos de concentración nazis y Ujú. cuenta toda esa historia. Ujú. A mí me ayudó muchísimo. ¿Os acordáis cuando os contaba cuando estaba en el hospital que parecía que yo estaba encerrada? Sí, 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 sí. Pues este tío, digamos que, a ver, es simplificarlo mucho, pero te lanza un mensaje de que al final la felicidad depende de uno mismo, que está dentro de Mm. ti, que tú tienes un contexto que va a ir variando muchísimo a lo largo de tu vida, Ujú. pero que esa felicidad la tienes que buscar dentro de ti. Ujú. claro. Es un libro que te lo lees una y otra vez y cada vez que te lo lees aprendes cosas nuevas. Tienes Ujú. matices todo el Sí, rato. sí, sí. Y luego a nivel ya más de temas profesionales, sí que recomiendo, pues obviamente, ir a fuentes de información pues que estén contrastadas. Por ejemplo, el FEACE, que es la Federación de Ictus o sea, Daño Cerebral de España, pues tiene muchísima información Ujú. enfocada a las familias. Siempre recurría a federaciones o confederaciones Ujú. Mm, o a la asociación que tengas en tu ciudad, que te puedan dar ¿Verdad, información no? y preguntar muchísimo a los a los especialistas. especialistas en Yo ese cuando tema. estaba en rehabilitación no paraba, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué tal? ¿Y esto por qué no sé Claro, qué? Para entender, ¿no? Claro, sí, sí, para sí. llegar a entender. Pues bueno, no sé, ¿queda alguna pregunta más? Nada, Yo ¿qué creo consejo que darías a la gente que estará pasando por un proceso similar para que salgan para adelante? Pues
Bueno, si pudiera resumir todo lo que he vivido en una frase, yo creo que diría que las montañas no son altas ni bajas, las montañas se quieren subir o no, ¿no? Ujú, Sí, muy bien. Y esto es un poco el resumen, Sí. porque al final yo cuando me rehabilité o llegué a mi pico más alto, porque evidentemente llega un momento que tienes que asumir qué secuelas te quedan. claro. Ujú, Cuando llegué arriba de esa montaña que me pareció peor que subir al sí, Everest, sí. me di cuenta de que había muchos más picos por conquistar y que la Ujú, vida va de eso, ¿no? claro. Va Ujú, de que tú tienes retos en tu día a día, ujú, que las personas vamos a tener que enfrentar retos, ya sea de ictus o de otras cosas, que va a ser difícil, va a ser complicado, pero tienes que envolverte de un equipo de gente, mm, pues familia, Sí, 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 especialistas que te ayuden ujú, y llegar lo más alto que mm, puedas, bajo claro. tus posibilidades, ideales. evidentemente, pero que la vida de esto va Ajá, de retos, de ir subiendo ujú, y de ir compitiendo ujú. contra uno mismo, ¿no? Ajá. Sí. Pues bueno, la entrevista ha sido muy Buah, inspiradora, ¿no? y Espero nos que hemos enterado de de todo. todas estas cosas que Sí, también teníamos estaba ganas de hacerte la claro, entrevista y esperemos que también inspire a la gente a por lo menos pensar y un poco reflexionar de todas estas cosas, porque a lo mejor el ritmo de vida que lleva es tan rápido que ni se para a pensar lo que sí, puede total, pasarle o lo que le puede pasar a otra persona y comprenderlo, claro, ¿no? Sí, totalmente. Mi percepción después de vivir todo esto cambió radicalmente. Para mí, la salud está en el centro de todo. Sin Mm, eso no podemos no podemos funcionar funcionar. y eso es lo que nos hace que podamos disfrutar de Ujú, claro. cualquier cosa, ¿no? Sí, 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 En sí. la vida. muy bien. Una vez te quitan la salud, una vez te quitan la salud, luego dices: "Ay", porque Eh, nunca la das por sentada Sí, la claro, salud. eso lo estábamos hablando antes de la entrevista, de que el tema de la salud, la gente no se para a pensar, ya se da por hecho que Se da por hecho que la estás tienes saludable, ¿no? hasta que Vale, no te te pasa pasa nada, no te algo. duele nada, pues estoy bien. Vale, pero Mm. ¿y si, Claro, Claro, a ti quitan si un te cuerpo quitan que eso? Claro, te quitan si eso. pasamos toda la vida pues martirizando el cuerpo que tenemos mm, sin darnos cuenta de Mm, la importancia que tiene porque es el vehículo que vas a tener toda tu vida y como no lo cuides, claro, es como claro, el coche o es como, no claro. sé, ¿no? sí, sí. Hay Sí, veces que cuidamos más el coche que nuestro claro, tú propio vives cuerpo. dentro de ti, o Claro, sea, claro. si Total, no te total. cuidas tu Sí, cuerpo, sí. o sea, ¿cómo vas a ver? Pues bueno, Sí, Bueno, pues ha sido un nada, placer, un placer, tenerte muchas gracias y tenerte. muy satisfactorio todo, ¿sí? muy Sí, bien. muchas gracias y nada, hasta luego. Venga, Chao. hasta luego.